¿Sentís que si no estás utilizando inteligencia artificial te estás quedando afuera de la música? Tal como si ahora para componer de repente o para producir necesitáramos sí o sí de una herramienta de inteligencia artificial. Más incluso que en lugar de entender qué es lo que estamos haciendo con la música. Bueno, en este video te voy a mostrar algo. La base de la música no cambió en absoluto. Cambió nuestra manera de aproximarnos, de relacionarnos y de construir, de crear a partir de ella. Hoy puedes apretar un botón y tener acordes, melodías, ritmos, samples, un millón de cosas distintas para poder hacer música. Incluso una canción entera, sin que vos tengas que poner tu propia voz. Pero hay un problema con todo esto. Si no entendés por qué eso que estás haciendo está funcionando, no podés recrearlo, no podés modificarlo y sobre todo no podés hacer lo propio y termina siendo un producto empaquetado más igual a otros millones de productos empaquetados que por sí solos no transmiten absolutamente nada. Así que en vez de depender de la inteligencia artificial, vamos a ver cómo podemos comprenderlo desde la mismísima raíz de la música. La mayoría de las personas cree o considera que la armonía son solamente los acordes, pero la armonía es algo más que solamente tocar o hacer acordes. Los acordes son una consecuencia del encuentro de distintos sonidos y sobre todo de cómo esos sonidos, actuando al mismo tiempo, vibran de una manera determinada, y esto no tiene que ver con una cuestión mística o esotérica, sino con física pura. Y acá hay algo clave, no hay reglas absolutas, pero sí hay algunas que nos pueden ayudar y que ya sabemos que funcionan y muy bien de hecho. Lo que suena bien, lo que suena mal, lo que nos gusta, no nos gusta, depende de la historia, del contexto, de la cultura, de sus orígenes, de dónde vino, desde dónde lo escuchamos y sobre todo de qué manera lo hemos escuchado. Por eso mismo, dos canciones pueden utilizar exactamente las mismas notas, los mismos acordes, los mismos instrumentos y sonar completamente distintas entre sí. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. No woman no cry. Acá voy a decir algo polémico y que no se suele decir ni siquiera explicar así. Podríamos asumir que incluso en la ejecución de una sola nota ya encontramos armonía, es decir, una consecución de sonidos que están actuando al mismo tiempo. Porque en realidad cuando suena una nota, sea que la tocamos en el piano, en una guitarra o incluso cuando la estamos cantando, no suena solamente ese sonido preponderante que nosotros concebimos como un sonido con altura determinada que después podemos transcribir a una partitura o a un papel y denominarlo nota. Porque en realidad cuando hablamos de notas lo que estamos diciendo es que es un sonido traducido a un lenguaje que puede ser escrito digital o analógicamente. Pero de lo que se trata en realidad es que dentro de ese sonido en particular que estamos escuchando están condensadas muchísimas frecuencias que hacen que ese sonido sea lo que es y que podamos a la vez diferenciarlo de otro. Vos escuchás una nota o un sonido para ser más específicos, pero en realidad estás escuchando muchos y uno, afinando y afilando el oído, puede empezar a dilucidar qué otros sonidos compatibilizan, empatizan, armonizan con ese sonido base y que tiene preponderancia, justamente porque aquellos sonidos que logran empatizar con ese sonido preponderante ya están contenidos en él. Esto es hasta filosóficamente interesante. Esto está estudiado físicamente incluso y está sintetizado en lo que conocemos como la serie de los armónicos. Y de hecho es algo que casi nunca se explica en un primer momento en las academias, escuelas de música, universidades, conservatorios, y es algo basal, es importantísimo para entender por qué escuchamos lo que escuchamos y por qué hacemos lo que hacemos musicalmente. Y es más, la serie de los armónicos es lo que permite justificar pedagógicamente, de alguna manera, por qué comenzamos por el acorde mayor, por qué siempre pensamos que para aprender algo tenemos que aprender primero el acorde mayor, como si tocara un do mayor en el piano. Bueno, básicamente porque de la serie de los armónicos se desprende que el primer acorde que podríamos formar con los sonidos que componen ese sonido en particular, aparece dibujado el acorde mayor, con su primera, con su tercera mayor y con su quinta, aunque el orden sería: aparece la nota base, luego aparece su octava, luego su quinta justa y luego su tercera mayor. De ahí se desprende que los primeros tres sonidos distintos que escuchamos forman un acorde mayor. Entonces podríamos decir de alguna manera que los acordes no son el punto de partida, sino una expansión de aquel sonido base que escuchamos como único. Una nota es como un perro siberiano gritando. Y un acorde es una jauría de perros siberianos gritando.
No se está creando algo nuevo, se está de alguna forma amplificando lo que ya estaba contenido en ese sonido original. Y cuando tenés una melodía, lo único que hacen los acordes, y no es poca cosa, es sostenerla, darle contexto, acompañarla, enfatizar una emoción. Ahora, esto que te voy a decir es lo que en principio hace que la música realmente funcione como funciona. No son los acordes en sí, sino cómo se mueven los acordes y por lo tanto cómo se mueven las voces internas de los acordes, es decir, cada uno de sus sonidos. Es como respirar, sobre todo en la música tal como la concebimos hasta el día de hoy. Se genera tensión mientras inhalamos y relajación cuando exhalamos. La música se resume en el binomio de tensión-relajación. De ahí que sea tan famosa e icónica la cadencia de quinto primero, que se llama cadencia auténtica, porque es quizás una de las más atractivas, más fuertes, justamente por la tensión que genera en su quinto grado y por la sensación de resolución, reposo o relajación que genera al llegar a la tónica, al primer grado. Algunos acordes generan expectativa, y otros acordes logran liberar de alguna forma esa expectativa. Ese movimiento, esa relación interválica que se produce entre un acorde y otro, es lo que a uno lo mantiene enganchado y atento a lo que está escuchando y lo que le genera atracción a la hora de escuchar una canción. Por eso, como te decía antes, puedes escuchar dos canciones completamente distintas, con la misma instrumentación, con los mismos acordes, y sin embargo no te van a generar lo mismo. Porque hay algo en la utilización de esas relaciones que en una te interpeló más, repercutió más en vos y en otra pasó completamente de largo. Y no es teoría musical eso, es percepción, es cómo escuchamos. Por eso cuando digo que tenemos que afinar o afilar el oído, no es ni más ni menos que sentarnos a escuchar música como corresponde, dejarnos un momento del día para hacer solamente eso, porque incluso va a colaborar con nuestro bienestar, con nuestra salud, con nuestro procesamiento neuronal. Muchas veces se nos enseña la armonía como una consecución de acordes, como una lista. Este acorde va después del otro y muchas veces no se explica ni siquiera por qué. No va al fondo de la cuestión de la serie de los armónicos, la relación interválica entre dos grados muy importantes en una escala mayor, por ejemplo, como el quinto y el primero. ¿Qué es lo que encierra esa relación que nos genera tanta atracción todo el tiempo? Por eso, en realidad, la música funciona más como un sistema de fuerzas. Hay un grado, que es el basal, al que se quiere llegar, que genera atracción hacia sí mismo, pero para que esa atracción se sienta es necesario que haya un acorde, una armonía, una nota, una melodía, que genere contraste con eso, que genere tensión para que cuando uno llega efectivamente sienta que está relajándose. Y entonces, cuando entendés esas sensaciones, cuando las podés poner en palabras o las podés poner en tus oídos, uno deja de intentar memorizar la música y empieza a sentirla muchísimo más. E incluso uno puede empezar a anticipar lo que va a ocurrir. De ahí que los análisis que hacemos en este canal tienen que ver mucho con eso, con que uno puede prever de cierta manera, porque en la música, como en cualquier otra disciplina humana, las cosas tienden a la repetición, pero nunca de la misma manera. Uno va dosificando su percepción a lo largo de la escucha, a lo largo de la ejecución, a lo largo del estudio de un instrumento. Por eso es importante entender cómo funcionan esas cosas para poder replicarlas y aplicarlas incluso a la praxis diaria, como músicos, como compositores, como productores o simplemente como oyentes casuales de música, porque esto también colabora con la vida en general. No se circunscribe solamente a los que nos dedicamos el 100% del día a hacer música. Por eso, esto cambia absolutamente todo. Técnicamente no existen acordes feos, lo que existe sí es contexto. Un sonido te puede parecer súper disonante en un contexto y en el otro, lo que antes te podía sonar consonante, ahora te suena disonante, porque justamente no podemos separar un sonido en particular del contexto en el que está metido. Algo que está muy correcto en términos técnicos como una progresión de acordes puede sonar completamente vacío y que no tiene absolutamente nada que ver con la canción en la que estamos trabajando o la música que estamos escuchando, porque más allá de lo teóricamente correcto no logra empatizar con la sensibilidad que se está queriendo transmitir en ese momento o con la emoción que se quiere transcribir en música en ese momento. La música de alguna forma a mí me gusta pensarla como
los colores en fotografía o en pintura. A veces uno quiere que las cosas coincidan, que empaticen, que un verde oscuro se combine con un verde claro. Por ejemplo, a mí se me dibuja en la cabeza cuando estoy tocando que las notas adquieren determinados colores, no porque tenga esa capacidad tan particular de, cuando escucho un sonido, ver colores, sino porque veo las notas y de repente asocio que el mi se me hace un color verde más o menos claro, pero el mi bemol que está justito al lado se me hace un verde mucho más oscuro. Entonces quizás uno quiere combinar eso como si fuera una paleta de colores y a veces quiere generar contraste. Quiero poner un verde con un rojo, bueno, pongo un mi contra un la. En mi percepción particular, esto no está revisado ni chequeado en ningún lugar teóricamente ni científicamente, simplemente mi percepción personal respecto de cómo escucho y veo los sonidos en términos de colores. Y a veces uno quiere más estabilidad o quiere generar incomodidad también. La armonía no es necesariamente seguir un conjunto de reglas preestablecidas, que las hay, y muchísimas, y están buenísimas. Para algunos momentos sirven, para otros no. Sino que lo más importante a la hora de hacer música es qué emoción queremos transmitir. Amor, desamor, tristeza, alegría, etc. La inteligencia artificial puede darte todas las opciones que quieras, incluso muchísimas que no conocías. Pero lo que no puede hacer es decidir por vos. ¿Qué tensión querés crear? ¿Qué emoción querés sostener? O si de repente querés romper absolutamente todo. Eso se llama criterio, y el criterio no sale ni nace de apretar un botón, sale de entender, y antes de entender es necesario sentir. Y vos, en el momento mismo en el que estás escuchando música, estás sintiendo y luego podés entenderlo. Si querés desarrollar ese criterio, te dejé una guía gratuita en el comentario opinado debajo de este video que se llama Cómo escuchar música como un compositor, que es básicamente un resumen de todo lo que fuimos haciendo en YouTube a lo largo de estos años, justamente a partir del análisis de canciones, obras, compositores, cantantes y demás. Así que es gratuito, te lo descargas directamente desde el link que va a estar piñado abajo en los comentarios. Por eso la teoría musical no está para limitarte, porque hay una cierta creencia popular de que cuando uno empieza a entender o a estudiar teoría musical termina encorsetando su alma. No, al contrario, la teoría tiene que funcionar para que tu alma se pueda liberar incluso más, para que puedas expresar aquello para lo que no tenés herramientas todavía. La teoría es un soporte, la teoría no va a decirte cómo sentir, qué sentir y cómo expresar aquello que sentís. Te va a decir, bueno, quizás si querés generar tensión podés utilizar este acorde. Si querés generar una sensación de relajación o reposo, podés utilizar esta combinación de acordes. Por eso, mientras más y mejor entendés estas opciones, más libre vas a ser a la hora de crear música. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.